Hoy conoceremos cómo tener una correcta bicicleta para cada uno y tener una adecuada postura al correr nos ayuda a prevenir lesiones, a disfrutar más nuestro deporte y a tener un mejor rendimiento. Querida audiencia, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este su podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy vamos a tratar un tema espectacular, Bike Fit y Run Fit, nada más ni nada menos para desempeñarnos mejor en el deporte y también sobre todo para prevenir lesiones. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy me encuentro con el doctor Eric Bejarano, especialista en medicina del deporte. Doctor Bejarano, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, felices de tenerlo porque vamos a hablar de un tema chéverísimo hoy. Yo estoy feliz, desde de mis favoritos todo el tema deportivo, pero específicamente nos vamos a concentrar en Bike Fit y Run Fit, ¿de acuerdo? De acuerdo. Doctor, pero antes de entrar en materia queremos conocerlo un poquito más. ¿Quién es el doctor Bejarano? ¿Por qué estudió medicina y por qué se especializó en medicina del deporte? Bueno, mi sueño de medicina sí es desde muy pequeño, desde los 4 años he querido ser médico. Dentro del curso de la carrera me he dado cuenta de muchas herramientas terapéuticas, pero en especial y tal vez porque he hecho deporte toda mi vida, digamos que ha sido mi gran pasión. Desde chiquito corría, después jugué fútbol, después baloncesto, después me dediqué a ciclismo por mucho tiempo. Entonces me di cuenta también en mi carrera que el ejercicio era otra herramienta terapéutica muy válida para nuestros pacientes. Entonces me puse a averiguar cómo se podía hacer eso. Primero pensé en especialidades quirúrgicas, pero después me enteré que existía medicina del deporte y que era una de las herramientas que podíamos utilizar para nuestros pacientes y que sabía que a futuro iba a ser la boga en cuanto al manejo preventivo en la salud del paciente. Entonces definitivamente fue la opción que reunió todas las cosas que quería, entonces por eso lo hice. Pues doctor, yo creo que con este tema o par de temas, Bike Fit y Run Fit, que es como bicicleta fit y correr fit, Exacto. para que sea más fácil para los demás entendernos, pues yo creo que estamos trayendo un tema súper innovador. Y lo digo porque eso no es tan común. Yo no creo que el común de las personas sepamos qué significa, cómo podemos hacerlo, practicarlo y cómo nos conviene. Entonces, arranquemos a hablar del tema. Y en principio, digamos, ¿qué es el Bike Fit? Bueno, el Bike Fit es una herramienta que valora un término un poquito técnico, que es la cinemática de un gesto deportivo, o sea, cómo se mueve el cuerpo con un gesto deportivo específico. En este caso, en una bicicleta. Entonces valora cómo se posiciona el paciente en la bicicleta para poder llegar a tener una experiencia mucho más cómoda o poder mejorar su rendimiento o poder mejorar su aptitud física. Entonces tenemos ciertos parámetros específicos en el Bike Fit que nos determina si lo está haciendo de manera correcta y si no está corriendo en un riesgo de lesión y más adelante de enfermedad por estar haciéndolo con los parámetros no muy precisos. Específicamente en la bicicleta y en Run Fit. Y en el Run Fit es más el gesto deportivo en el hecho de la postura que tiene el sujeto cuando está trotando, cuando está corriendo, para poder darle los mejores consejos y pueda evitar el riesgo de lesión, porque tú sabes que el correr implica tiempo de impacto articular, tiempo donde el músculo se puede resentir. Entonces, si tenemos la mejor postura y el mejor gesto deportivo para hacerlo, va a minimizar ese riesgo y a futuro, si el paciente lo requiere, mejorar su rendimiento. ¿Cómo le da valor o importancia a las personas a ambos? ¿Qué se les puede decir? ¿Disciplinas o métodos? Sí, son más bien métodos. Métodos para poder vigilar la salud y obtener los objetivos que está buscando el paciente. Muchos pacientes van a venir para poder utilizar el ejercicio en bicicleta o corriendo como una herramienta para su salud. Otros van a acercarnos a nosotros para valorarlo como opción de rendimiento para mejorar algo que ya están haciendo y hacerlo de manera correcta. ¿Listo? Entonces varía dependiendo del objetivo que tenga el paciente cuando se acerca a nosotros. Yo diría que la mayoría de veces va a ser por cuestiones de salud.
pero pues va a haber ese porcentaje que va a querer mejorar su rendimiento y que ya lo había hecho antes. Y por cuestiones de salud, cuando ya uno corrió su primera carrera o su segunda y llegó más lesionado, entre esas yo, aquí le confieso, pero entonces nos pasa mucho, ¿no? Entonces deberíamos antes de la carrera, antes de empezar a correr, o casi siempre las personas vienen cuando ya se lesionan. Generalmente pasa, pero entonces el concepto es mucho más amplio. Además del backfield run fit, antes de llegar a esas herramientas hay que cumplir ciertos pasos que son útiles para poder lograr el objetivo del bike fit y del run fit, que es una valoración médica especializada por medicina del deporte, por fisioterapia, tratando de valorar el riesgo osteomuscular o cardiovascular para que cuando ya estemos ajustando la bicicleta o el gesto deportivo al correr, no vaya a afectar su salud solo el hecho de no hacerlo bien, sino también su salud y su valoración previa. Para personas que hacen, por ejemplo, bicicleta o que corren adentro, en un gimnasio, hacen spinning, por ejemplo, o corren en una banda, ¿también aplica o solo para la calle? Digamos que los equipos que están en los gimnasios tienen ciertos parámetros para poder ajustar la bicicleta. Sí se puede tener una idea del bike fit propio, pero sería mucho más sugestivo y tocaría ajustar el equipo en el cual está entrenando el sujeto. El bike fit, digamos que inicialmente se creó para gestionar los parámetros específicos que tienen que medir la bicicleta propia del paciente que está utilizándola. Entonces nosotros medimos esos parámetros para poder llegar a prevenir de manera adecuada el riesgo que se lesione o mejorar su rendimiento. O mejorar el rendimiento. Entonces es el ideal con las herramientas propias. Exacto. Muy bien. Errores comunes. Hablemos primero de los corredores. Bueno, los corredores generalmente piensan que correr es solo ir, salir a la calle, ponerse cualquier cosa, así sea unas botas y salir a correr. Se necesita un calzado adecuado, se necesita una indumentaria adecuada, se necesita por lo menos saber cómo está su salud cardiovascular y su salud osteomuscular para saber cuánto puedo correr, de qué manera debo hacerlo. Digamos que el run fit nos da esa gran ventaja. Con unos parámetros específicos y unos equipos especiales podemos medir cómo está corriendo y cómo corregir, así ya con cosas pequeñas, porque hay que aclarar que tanto el run fit como el bike fit son pequeños cambios, no son cambios grandes que le hacemos ni a la bicicleta ni al gesto deportivo, porque cuando uno aprende a correr, sobre todo si tiene un tiempo haciéndolo, ya tiene un movimiento estereotipado, tiene unos cambios específicos y su cuerpo tiene unas redes neuronales ya construidas. Si modificamos eso súbitamente, puede que incluso la cura sea peor que la enfermedad, por decirlo. Puede que se lesione más si corregimos, si hace con un bike fit demasiado drástico o con un run fit demasiado drástico. Entonces hay que enfocar individualmente el paciente para que podamos tener mejores resultados. Para capitalizar lo que él ya es y simplemente darle un pequeño giro técnico y que no se vaya a lesionar. Y hacer conciencia sobre todo. Yo pienso que uno tiene que hacer conciencia de esos errores. Muy bien, las tecnologías que se utilizan en bike fit, ¿cuáles son las tecnologías? O describamos más, si yo dijera o alguien dijera, voy a ir a que me vea el doctor para bike fit, ¿eso qué es? Bueno, entonces, una persona que quiere empezar a montar bicicleta y quiere hacerlo de manera correcta o quiere hacerlo de la mejor manera para cuidar su salud y obtener beneficios, que es en últimas el objetivo que la mayoría de nuestros pacientes tiene, hacer ejercicio con el objetivo de mejorar su salud. Entonces, al adquirir una bicicleta o al querer adquirirla, debe tener, digamos que, parámetros específicos para poder tener una guía y poder escoger la bicicleta ideal. Muchas veces vemos que escogen bicicletas al azar simplemente por el color o porque tienen unas ruedas de tal manera. Entonces, no es solamente eso, no es solamente la indumentaria y la bicicleta ostentosa de mucho costo, sino más bien la bicicleta que esté a la medida o lo más cercano a la medida para que disfrute de su experiencia, ya sea para hacer una experiencia recreativa o para hacer una experiencia de competencia de acuerdo al objetivo del paciente. Doctor, ¿y para el caso de run fit? Para el caso de run fit es más el gesto deportivo. Nadie nació aprendiendo a correr. Se necesita tener ciertos parámetros para poder hacerlo bien sin lesionarse. Digamos que es común hacerlo, pero si se puede hacer una medida correctiva del gesto para maximizar la eficiencia del gesto deportivo y para minimizar el riesgo de lesión, va a tener una experiencia
mucho más placentera cuando vaya a iniciar el hecho de correr en asfalto, el hecho de correr en vía libre, al aire libre. Entonces es importante tener esos pequeños parámetros iniciales que nosotros como especialistas en la materia le podemos dar. ¿Y esto aplica para qué edades? ¿Cualquier persona de cualquier edad puede venir a hacerse ese primer diagnóstico? Cualquier persona de cualquier edad. Evidentemente tenemos que ver en menores el desarrollo psicomotor que tengan para poder individualizar digamos que los parámetros que vamos a tener con ellos, pero en cualquier edad puede hacerlo y le va a traer beneficios para su salud. Incluso los mejores cambios se hacen cuando se hace ese RunFit o BikeFit desde menores edades. Ya cuando hay edades muy avanzadas, sí se hace, ahí es donde se hacen muy pequeños cambios para que no vayamos a afectar esos comportamientos estereotipados y redes neuronales que ya han construido los pacientes. Entonces, incluso el hecho de ser más joven puede beneficiar a que esos parámetros sean mucho más efectivos. Doctor, ¿qué tecnologías o qué instrumentos se utilizan para BikeFit y para RunFit? Digamos que eso ha tenido su evolución en el tiempo. Inicialmente eran solo las medidas antropométricas, entonces medíamos la longitud de la pierna del paciente, medíamos la flexibilidad que tenía para acomodarse en la bicicleta, se centraba mucho más en el sujeto. Ahora valoramos, digamos que un binomio que es la bicicleta, en el caso del BikeFit, la bicicleta y el sujeto, en el caso del RunFit, el gesto deportivo con el sujeto. Entonces, las tecnologías han evolucionado. Digamos que el gold estándar actual son las tecnologías 3D. Sin embargo, una tecnología 2D muy bien validada puede dar parámetros específicos para poder realizar un BikeFit y un RunFit adecuado. La tecnología que nosotros utilizamos tiene una gran ventaja, que es el uso de sensores que no tienen que colocarse en el paciente. Los sensores los coloca la inteligencia artificial y no se van a modificar nunca. Ese era digamos que un problema que teníamos con la tecnología 3D con sensores físicos, porque al menor movimiento de la indumentaria o al menor movimiento del sujeto por algún tipo de gesto podía tumbarlos o podían modificarse y tenía que retomarse nuevamente, colocar los sensores. Actualmente en esta tecnología 2D con inteligencia artificial, los sensores siempre van a estar bien colocados porque no son sensores físicos, sino son sensores que coloca virtualmente el software que tenemos nosotros desarrollado. Es una gran ventaja que tenemos. Ok, expliquemos un poquito. Un paciente llega y ¿qué hacen con él? ¿Lo ponen en una cámara? ¿Le ponen 80 cositas acá? ¿Cómo es eso? ¿Qué se imagina un paciente que va a llegar y le van a hacer esta prueba? En el proceso, pues llega, hace su consulta, ya se programa para su BikeFit o para su RunFit. Se tiene el historial de medicina del deporte que tiene, se tiene el historial de lesiones, se tiene todo digamos que los antecedentes previos para primero establecer el objetivo del BikeFit o del RunFit. Después de que tenemos el objetivo trazado para ese sujeto, vamos a hacer el proceso como tal. Simplemente le decimos que se coloquen ciertas posturas, ya sea en la bicicleta o en la banda, para poder determinar los sensores. Después de que hemos localizado los sensores, le decimos que corra como naturalmente lo está haciendo, ya sea en la bicicleta o en la cinta ergométrica, y con base en lo que detectamos con el software, él nos arroja unos resultados. Y con base en parámetros establecidos, ya sea para pacientes que no son atletas o para pacientes atletas, podemos establecer en qué rango se encuentra de cada uno de esos parámetros. Y con base en esos parámetros empezar a corregir detalles. Como te digo, no son grandes cambios, sino son pequeños cambios que van a poder mejorar su experiencia con el gesto deportivo en bicicleta o corriendo. En el caso, por ejemplo, de RunFit, ¿cuáles son esas lesiones principales que ocurren en RunFit y cómo RunFit las corrige o las evita? Bueno, digamos que la evidencia médica se ha dado cuenta, sobre todo en medicina del deporte, que ciertos tipos de gestos deportivos, como incluso el apoyo del talón o el apoyo de la punta del pie o el apoyo del medio pie, pueden generar cambios significativos en el riesgo de lesión de un paciente. Los atletas profesionales entrenan muchísimo esos tipos de apoyos y esos tipos de gestos. El hecho de apoyar el antepié o el medio pie genera menos tiempo de contacto con el suelo. Si tú sumas el tiempo de contacto que puede tener un paciente en 5 kilómetros
¿Cuántos pasos puede dar en 5K? Muchísimos. Entonces, al minimizar el tiempo de contacto colocando la punta del pie o el medio pie, va a disminuir el tiempo de contacto global que va a tener y el impacto articular que vaya a tener la articulación, ¿sí? Va a ser mucho más eficiente su gesto y va a ser menor el riesgo de lesión que él va a tener. Ese es un ejemplo de todos. El hecho de inclinarse un poquito hacia adelante, y eso hay parámetros específicos de ángulos que determinan los sensores, que determina la inteligencia artificial, hace que su gesto sea más energéticamente económico. Entonces va a gastar menos, digamos que sustrato energético para realizar la misma tarea a si lo hace inclinado hacia atrás y gastando más energía. Entonces, además de que va a mejorar su salud, también va a ser mucho más eficiente su gesto deportivo. Son 2 ejemplos, pero hay muchos más que pueden darnos el Rumfit. Doctor, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se presentan precisamente por estos errores? Entonces, al no tener un adecuado gesto deportivo, al no tener un Rumfit que nos pueda establecer esos parámetros, el riesgo de fascitis plantar, el riesgo de patologías de la rótula, el riesgo de patologías de la pantorrilla, lo que nosotros llamamos fracturas por estrés, por el apoyo mal hecho o por el apoyo prolongado por un gesto deportivo no estudiado, son las lesiones más comunes. Digamos que las articulaciones de sostén son las que más sufren: cadera, rodilla y cuello de pie, especialmente el cuello de pie y la rodilla, ¿sí? La cadera también puede sufrir por, digamos que una postura inadecuada, y también se pueden generar patologías en ella. Entonces son muchas las ventajas que vamos a tener para poder realizar nuestra práctica de manera segura. Doctor, dentro de la investigación que hicimos para estas 2 metodologías, BikeFit y RunFit, también la audiencia en las redes sociales nos hizo varias preguntas. Excelente. Entonces, aquí está Catalina Briceño desde Instagram. Nos dice que realiza bicicleta. Realmente ella, su deporte favorito es la bicicleta, y la pregunta específica es si puede ajustar su propia bicicleta para poder tener un mejor desempeño o una mejor condición clínica en el ciclismo. Pues es un contundente sí, pues ese es el objetivo que tenemos para alguien que va a iniciar, que quiere hacerlo de manera correcta. Tiene su propia bicicleta, puede traerla acá, podemos ajustar las medidas de BikeFit para que ella pueda iniciar, digamos que entre los parámetros más conocidos para los beginners, iniciar su práctica deportiva sin ningún riesgo o con el menor riesgo posible, y que disfrute de poder entrenarse y mejorar su salud haciendo bicicleta. Muy bien, y por otro lado, Pedro Ramírez desde Facebook nos dice, ¿qué consejos tiene para alguien que está comenzando a correr y quiere asegurarse que lo está haciendo correctamente? Entonces el primer consejo es que se deje asesorar, no solamente con el RunFit. Digamos que el RunFit es el último peldaño que tiene que hacer él para poder, digamos que hacerlo de manera segura y de manera correcta. Tiene que tener una valoración especializada por medicina del deporte, por fisioterapia del deporte, por nutrición, para tener todos los puntos controlados para que el riesgo de su salud sea el menor. Y además tener digamos que los parámetros establecidos y el seguimiento de su gesto deportivo mediante el RunFit para que pueda disfrutar de su experiencia sin ningún problema. Doctor, y en la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, alguien nos está escuchando o nos está viendo este podcast y dice, yo quiero ir, yo quiero que me traten o que me hagan RunFit o algo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo accede? ¿Y por quién pregunta? Podemos decirle a ese paciente que tenemos todas las herramientas para poder hacer de su experiencia de inicio en carrera o en bicicleta la mejor. Tenemos un grupo multidisciplinario de especialistas en medicina del deporte, de especialistas en fisioterapia del deporte, nutrición del deporte y psicología del deporte, que juntos hacen un conjunto de fortalezas para poder generar la mejor experiencia para nuestro paciente. Todos estamos enfocados en el laboratorio de medicina del ejercicio, donde tenemos equipos con esa tecnología que te describí de inteligencia artificial para poder establecer los parámetros precisos para poder hacer de su experiencia segura y, dependiendo de su objetivo, mejorar su rendimiento. Y esto para los que están empezando, pero también si ya corre maratones, si ya corre carreras y quiere mejorar su desempeño, o incluso si se está empezando a lesionar, también bienvenidos. Definitivamente, pues, tenemos toda la consejería y, digamos, todas las herramientas para poder hacer
de su proceso de recuperación de lesión o de su proceso de mejoría de rendimiento, la mejor herramienta. Tremendo. Entonces, un laboratorio de medicina del ejercicio integral con nutrición, psicología, obviamente con Bike Fit, Run Fit y con todos los médicos de medicina del deporte para que nos ayuden 360 integralmente a hacerlo bien, ¿cierto? Exactamente. Y no equivocarnos. Excelente. 360. Entonces tenemos ese 360 para los pacientes con medicina del ejercicio, obviamente la consulta externa, con todo lo de Bike Fit, Run Fit, nutrición, psicología, mejor dicho, integral. Integral. Espero que como yo ustedes hayan aprendido muchísimo de este tema, de estos dos métodos, Bike Fit y Run Fit, específicamente y mucho mejor para prevenir lesiones y poder también tener un mejor desempeño corriendo o montando en bicicleta. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en este podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los esperamos todos los jueves, cada 8 días, para que aprendamos de un nuevo tema de lo más importante de nuestras vidas, la salud. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales y a suscribirse activando la campanita en YouTube o escúchanos en Spotify y todas las plataformas de audio.